A ver, pongámonos en situación. Una operación en un hospital de mucho prestigio sale mal. El médico resulta que no es un empleado directo del centro. Entonces, ¿quién paga por el error? ¿El médico? ¿El hospital? Pues esta pregunta, que parece tan sencilla, acabó llegando nada menos que al Tribunal Supremo de México. Y ojo, porque su respuesta cambió las reglas del juego para los derechos de los pacientes para siempre. Vamos a ver exactamente por qué. Vale, para entender bien todo este lío vamos a ir por partes. Primero vamos a conocer el calvario que vivió la paciente. Después nos meteremos de lleno en el laberinto judicial, ya veréis, un juego de culpas bastante lioso. Veremos cómo el Tribunal Supremo puso orden con un concepto que es clave en todo esto. Y al final, lo más importante, por qué esta decisión nos afecta a todos. Detrás de cada gran historia legal siempre hay una persona, ¿verdad? Pues este caso no es una excepción. Todo empieza con una paciente que entró en un hospital buscando una solución a su problema y sin tener ni idea acabó iniciando un viaje que la llevaría a cambiar la ley. Vamos, lo que tenía que ser una solución se convirtió en una auténtica pesadilla. Después de una primera cirugía, la cosa empieza a torcerse, se complica. Para colmo, su médico original desaparece, no está disponible. Entra en escena un segundo cirujano, pero después de otras 2 operaciones, la situación es ya crítica. Hablamos de una perforación, sepsis, un deterioro brutal. Fueron meses de angustia hasta que por fin, en enero de 2010, le dan el alta. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y claro, una vez que la pesadilla médica parece terminar, es cuando empieza la otra batalla, la legal. La paciente, como es lógico, exige justicia, pero las primeras respuestas de los tribunales, bueno, digamos que solo añadieron más confusión a todo el caos. Así que presenta una demanda contra todos los que estuvieron implicados. Los médicos que la operaron, por supuesto, la compañía de seguros que se los asignó. Y aquí viene el punto clave de toda esta historia. También contra la empresa que gestionaba el propio hospital. Y es justo aquí donde la cosa se pone contradictoria, por decirlo suave. Un primer juez dice que el hospital no tiene responsabilidad. ¿El motivo? No había un contrato laboral con los médicos, así que, caso cerrado. Pero luego, un tribunal superior le da completamente la vuelta a la tortilla. Dice que el hospital sí es responsable. Y no por el contrato, sino porque el equipo que se usó en la cirugía, el material, era suyo. O sea, tenemos 2 sentencias totalmente opuestas sobre los mismos hechos. ¿A quién hacemos caso? Toda esta contradicción nos deja con la pregunta del millón, claro. ¿Qué es lo que de verdad determina si un hospital es responsable o no? ¿Un simple papel? ¿Un contrato de trabajo que el paciente ni siquiera sabe que existe? ¿O el hecho de que el bisturí sea suyo? Estaba claro que hacía falta una respuesta, y una respuesta definitiva. Y con este lío monumental, el caso escala hasta la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo. Su decisión no solo iba a resolver el caso de esta paciente, sino que iba a sentar un precedente, a establecer las reglas del juego para todos los hospitales y pacientes de México de ahí en adelante. La cosa era seria. Y la sentencia del Tribunal Supremo es, bueno, de una claridad aplastante. El mensaje que manda es muy directo. Un hospital no es un simple casero que se dedica a alquilar quirófanos y herramientas a los médicos. No, es una parte activa, una pieza fundamental en la atención médica que recibe cualquier paciente que entra por sus puertas. Y aquí es donde llega el giro de guión, el punto que lo cambia a absolutamente todo. El Tribunal Supremo dice alto y claro que para determinar si el hospital es responsable, el contrato laboral es irrelevante. Da igual, olvidémonos del papeleo. Lo que de verdad importa es la realidad, lo que el paciente percibe. Es un cambio de perspectiva radical. Claro, si el contrato ya no es la clave, entonces, ¿qué lo es? ¿En qué nos fijamos? Pues para resolver este puzzle, el tribunal tira de una figura legal que es fundamental en este caso, la teoría de la representación aparente. Explicado de forma sencilla, que es como se entienden las cosas, la representación aparente funciona así. Si un hospital, por cómo actúa, por cómo se presenta, hace creer a una persona normal y corriente que un médico es su empleado, entonces ese hospital comparte la responsabilidad por lo que haga ese médico. Punto. Da igual lo que ponga en un contrato guardado en un cajón. Lo que importa es lo que parece. Y lo bueno es que el tribunal no se queda en la teoría, sino que baja al terreno de juego, a lo práctico, con criterios muy claros. A ver, pensemos, ¿ese médico pasa consulta normalmente en el hospital? Sí. ¿Utiliza sus instalaciones y sus equipos? ¿Se presenta como parte del personal del centro? Pues si la respuesta a todo esto crea la apariencia de que el médico y el hospital son un pack, son lo mismo, entonces la responsabilidad es compartida. Como podemos imaginar, este caso es mucho más que la historia de una indemnización. La decisión del Supremo fue un antes y un después, un verdadero punto de inflexión para los derechos de los pacientes en México. El cambio es que es monumental,
Pensemos en el antes. El paciente tenía que convertirse casi en un detective privado para encontrar y probar la existencia de un contrato laboral. Una locura. Y el después, ahora la prueba es mucho más sencilla. Se basa en los hechos, en lo que es visible, en lo que cualquiera podría percibir. Los hospitales ya no pueden esconderse detrás de los contratos para lavarse las manos. La lógica que hay detrás de esta sentencia es, la verdad, muy potente y de puro sentido común. Un hospital se beneficia del prestigio de los buenos médicos que trabajan allí, ¿no? Y a su vez, los médicos se benefician del prestigio del hospital. Es un beneficio mutuo. Pues el Tribunal Supremo lo que hace es aplicar un principio de justicia básico. Si se comparten los beneficios, oye, también se comparten las responsabilidades. A las duras y a las maduras. Y todo esto nos deja con una reflexión final que la verdad va mucho más allá de la medicina. Si una institución, sea la que sea, aparenta ser la responsable de un servicio, ¿no debería serlo de verdad, en la práctica y sin excusas? Esta pregunta, en el fondo, redefine la confianza que depositamos no solo en un hospital, sino en cualquier empresa o institución con la que tratamos.